De ello seguimos hablando y nos preguntamos por qué a los jóvenes ya parece que no les gusta el campo. ¿Cómo se puede frenar ese éxodo del mundo rural a las ciudades? Las organizaciones agrarias llevan tiempo pidiendo más inversión pública para hacer más atractivo ese trabajo de ganadero, de agricultor, ya que según algunas fuentes 30.000 explotaciones habrían cerrado desde el año 2000 aquí en Aragón. De hecho, de los retos de los jóvenes agricultores se va a hablar la próxima semana en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Nosotros hoy les presentamos en Zuera a Toño. Toño procede de una familia de agricultores y lleva toda su vida en el campo, y hace 6 años decidió coger las riendas de la explotación familiar, un trabajo que realiza codo con su tío Javier. La agricultura siempre me ha gustado y el ser tu propio jefe, el modo de vida que llevamos en el sector, me atraía mucho. Lo más duro, pues, sobre todo los horarios. Yo, por ejemplo, con los forrajes, pues me toca por la noche, me toca por el día y muchas veces las horas de sueño pues son bastantes menos de las que nos gustaría. Sin embargo, Toño, por su edad, es casi una excepción entre los trabajadores del campo. Y es que, según los datos de la Comisión Europea, solo el 5% de los agricultores españoles tiene menos de 35 años. Sí que es verdad que en los últimos años, debido a la crisis, el interés por quedarse en el campo está aumentando. Pero hay muy pocos jóvenes en el sector. Toño no se arrepiente de haber dado este paso. Asegura que su trabajo es muy gratificante, aunque destaca que el campo requiere esfuerzo y trabajo constante. De entrada, calcula que es necesaria una inversión inicial que oscila entre los 30.000 y los 300.000 euros. No es tan fácil como parece, pero que si se tiene un proyecto bien preparado y bien organizado y las ideas muy claras y se sabe a dónde se va, que el sector agrario es un sector muy bonito y en el cual uno se puede ganar la vida. En Aragón, en la última década, se han incorporado a la agricultura más de 2.400 jóvenes como Toño, que ha encontrado en el campo su proyecto de vida. Puede hacer lo que tú quieras y según tus convicciones poder ser más productivista, más ecológico, pues la verdad es que eso es muy bonito, ese reto es muy bonito. Bueno, pues para hablar de la agricultura, de cómo se pueden o no pueden incluir los jóvenes en este sector, hemos invitado a Miguel Gómez. Él es profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, pero está viviendo un año sabático. Miguel, corrígeme si me equivoco, aquí en Zaragoza. Bienvenido. Correcto. Muchas gracias. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Fantástica, fantástica. Un año sabático siempre es fantástico, ¿verdad? Sí. Bueno, además estás aquí en Zaragoza y en una semana, por ejemplo, vas a visitar FIMA, vas a visitar la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, así que es un buen momento, una buena excusa para estar aquí. Sí. ¿Qué diferencias ves entre el sector agrícola en Estados Unidos, el que conoces bien, por ejemplo, y el que estás descubriendo aquí en Aragón? El sector agrícola es muy diferente porque se producen productos diferentes, el clima es diferente, pero los problemas de los agricultores igual. También en Estados Unidos tenemos un problema de envejecimiento de los agricultores, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hija, cuéntanos, Miguel, ¿cómo podemos incorporar a los jóvenes a la agricultura? Los jóvenes, tenemos que entender qué quieren los jóvenes. Los jóvenes son personas que quieren estar vinculados cerca de los mercados, están preocupados por el medio ambiente, por el uso de energías renovables y por tener un buen negocio en una actividad noble que es producir alimentos. Sí. Hay un problema que es esa inversión inicial. Este joven agricultor de Zuera, Toño, nos decía que se necesitaban entre 30.000 o 300.000 euros. En algunos casos tienen esa herencia familiar en el campo, pero claro, empezar de cero es costoso para un joven. Ahí es donde tenemos que tener dos cosas. Uno, un empresario del campo que tenga toda esa información empresarial para que tenga esa habilidad financiera, de mercadeo, no solo de producción. Pero por otro lado, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar en proveer el capital de trabajo, en mitigar el riesgo que implica la producción agrícola y en hacer del campo y de la inversión en alimentos una labor atractiva para los jóvenes. O sea que tiene que entrar el Estado aportando dinero. Debe aportar dinero y debe aportar programas. Yo no sé si sucederá lo mismo en Estados Unidos, pero aquí el concepto de agricultor no es un concepto de empresario guay y emprendedor y moderno, sino que le ponemos la boina al agricultor y el joven se aleja de ese concepto de agricultura, cuando realmente es un trabajo digno, noble y a veces tratado de forma muy injusta. Y esa falta de visión de que es un sector capaz de modernizarse de forma tecnológica, en la que un joven puede formarse, tiene que saber todo un poco de ciencia, de ingeniería, de matemáticas, de clima,
Y además puede invertir y crecer. Eso en España ahora mismo no sucede, al margen de que no existan suficientes apoyos institucionales. Sí que hay como un poco de concepto de que son personas rurales y con la boina muy a rosca, ¿no? Con la crisis eso pienso que ha cambiado, porque el sector de alimentos es el sector que menos sufre con una crisis y todos queremos comer, necesitamos comer y queremos comer bien. Pues muchos jóvenes en Estados Unidos han visto a la agricultura como eso, pero es una persona joven que es muy preparada, que tiene todo el acceso a las tecnologías de información que le permite estar muy cerca del consumidor. Es un joven que quiere producir diferente, y el consumidor hoy en día está demandando más información sobre quién produce, cómo lo produce. Un joven que viene a producir alimentos de manera alternativa tiene una ventaja en el mercado impresionante, ¿sí? Entonces es un joven que necesita tener una visión empresarial, de generación de marca, de participar, de conocer qué está pasando con el consumidor final. Pero ahí existen incentivos para esto. Yo te lo digo porque yo vivo en el medio rural, conozco muy bien el sector, y sí que es cierto que no hay muchos jóvenes que apuesten por la agricultura. Sí. Quizás sea por falta de incentivos y de motivación de cara a ello. Sí, se tienen programas como apoyos a la producción ecológica, apoyos a la reconversión a energía renovable en la agricultura, que la utilizan por su parte los agricultores para hacer un mejor mercadeo, apoyos para procesos de valor agregado, de generar marcas, productos diferenciados, apoyos para integrarse verticalmente, o sea, ir más cerca del consumidor. Sí. Y hay que hablar de una profesión que no es fácil, que no hay vacaciones, que el tiempo influye en el día a día. 24 horas, 7 días a la semana y muy cara. O sea, es que comprar un tractor vale más de 200.000 euros. Y que una tormenta te puede destrozar una cosecha, Javier, que sí, que están los seguros, pero que desde luego que no es una opción fácil. Una de las claves que a mí me parece importante, conforme a lo que también está diciendo el profesor, y es a poder trabajar y hacer las cosas como tú quieres. Yo creo que esa es la parte que no estamos siendo capaces de transmitir a la nueva generación, a la gente joven, para que le apetezca quedarse. El generar esa marca propia de un producto de consumo cercano, que no tenga que recorrer kilómetros para ser consumido y por lo tanto de ser de mejor calidad, y esa posibilidad de poder hacer cada vez más esa agricultura ecológica o menos agresiva. Yo creo que sería fundamental para que la gente joven entendiera que pueden sumar. El problema es que si económicamente no te viene de familia, como decía antes Alba, y la inversión está entre 30 y 300.000 euros, que seguramente para poder producir de esta forma más cercana, más sana, más conforme a los tiempos que estamos viviendo, es mucho más cara. ¿De dónde sacamos en este momento, claro, sin ayudas y sin apoyos, de dónde sacamos las ganas de la gente joven para apostar por el medio rural con todo lo que supone, ¿no? Sí. Tenemos que cambiar el chip. Lo que yo he visto a través de mi experiencia es que una persona que trabaja en la producción y distribución de alimentos siente un orgullo porque está haciendo una labor importante de alimentar a la sociedad. Y eso lo tenemos que incentivar en los jóvenes, porque tenemos un reto. Vamos a ser 10 billones de personas en 35 años y el número de agricultores está disminuyendo. Una última pregunta, Miguel. Yo no sé si tú conoces la agricultura aragonesa, si estás viendo algo de esa agricultura aragonesa. En los últimos días hemos dado la noticia de que las exportaciones están creciendo mucho hacia el exterior. ¿Se trata de una agricultura con potencial? ¿Tenemos futuro? Sí, muchísimo, muchísimo. Y una experiencia y un conocimiento del campo impresionante en el estado de Aragón. Sí. Pues conozco principalmente el sector. Estado por ahora no somos, todo se andará. Perdón, discúlpeme, sí. Cuidadico con las palabras, que está usted en España. Comunidad autónoma. Disculpe, la comunidad autónoma, porque en Estado lo llamamos en los Estados Unidos. Sí, claro. Pero aquí tiene otra connotación. Tiene muy complicado. Miguel Gómez, profesor de la Universidad de Cornell, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Javier, ¿algún consejo a Miguel, que no se pierda algo de Aragón? ¿Le quieres recomendar algo? Yo creo que debe descubrir Aragón, que es enormemente variado, y si conoces las zonas más agrícolas, que es la zona del Ebro, la zona de las llanuras en torno a Zaragoza, Huesca, etcétera, conoce también la agricultura y la ganadería de montaña del Pirineo y de la zona de Teruel, que es interesantísima.
Pues- y sobre todo la relación, perdona y acabo, entre los nuevos elementos agropecuarios y los espacios naturales protegidos, reservas de la biosfera, etcétera, etcétera. Se empiezan a hacer cosas interesantes. Javier, tú vas a terminar ya, te puedes ir con él y podéis hablar largo y tendido Ahí sobre están el los tema. deberes, ¿vale? Vale, pues Javier del Valle, Miguel Gómez ya pueden irse. Comienza el año sabático. Bueno, vamos a hablar...